Hola mis hermanos, mis hermanas, los saludo en el amor del Señor, deseando de todo corazón que las bendiciones del Señor estén sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y que sean aprovechadas y disfrutadas a plenitud por todos nosotros. Es un privilegio que el Señor me da el de poder dirigirme a ustedes en este día a través de este medio para enseñar su palabra, y espero que todos salgamos edificados por ella. Yo debo ser el primer beneficiado y el primer confrontado al enseñarla, y quiero que así sea conmigo y que también traiga fruto para cada uno de ustedes. La humanidad vive a su manera sin tener en cuenta a Dios. Este mundo, este sistema, esta sociedad vive llena de actividades que nos atraen demasiado y de las cuales nosotros participamos, pero realmente hay muchas cosas que no agradan al Señor. Nosotros los creyentes somos o debíamos ser diferentes, puesto que somos el pueblo de Dios. Somos redimidos por Cristo, somos salvados por su gracia. Y muy a menudo sucede que interpretamos mal lo que es la verdadera gracia de Dios y nos equivocamos en esto al no demostrar con nuestros actos que realmente estamos tomando a Dios en serio. Muchos de los que decimos ser cristianos no queremos apartarnos de la vida mundana, de lo material, ni de los deseos o los placeres pecaminosos. Muchos seguimos atraídos o atados a este sistema, a este siglo, cuando en realidad debíamos estar dispuestos a seguir los principios de Dios y a hacer las cosas que Él nos pide que hagamos. La gracia de Dios es ese regalo inmerecido que Él nos da sin estar obligado a ello. Y es una gracia que ha sido manifestada de manera palpable. Y es una gracia que nos trae el perdón y la salvación, nos trae la vida divina. Pero si nosotros comprendemos bien la gracia de Dios, debemos demostrarlo llevando una vida fiel, una vida con sabiduría, con justicia, con una sincera devoción a Dios en santidad y totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Somos de Él. Le pertenecemos a Él y Dios quiere que estemos deseosos para que hagamos su voluntad. Vamos a estudiar un pasaje que encontramos allí en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 al 14, donde nos habla de la gracia. Pero no solo lo que ha hecho la gracia por nosotros o en nosotros, sino lo que sigue haciendo, lo que está haciendo y la forma en que debemos aprovechar este don maravilloso que el Señor nos ha regalado. Entonces leo para ustedes Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito Señor, te damos gracias en este día porque tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, esa revelación maravillosa donde tú has manifestado quién eres, Señor, y por medio de la cual te conocemos. Sabemos por ella de tu majestad, de tu grandeza, de tu poder. Conocemos tu misericordia, tu amor y tu bondad, Señor. Y queremos, Dios, que de verdad ella siga siendo nuestra guía, siga siendo aquella palabra que nos oriente, que nos ayude, que nos motive
que podamos obedecerla, Señor. Nos disponemos pues en tus manos, en las manos de tu Santo Espíritu, Señor, para que Él sea el Maestro esta mañana y que todos podamos salir beneficiados y que podamos entender y cambiar lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas, que tú hablas en tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Martín Lutero decía de la carta a Tito que estaba redactada de una manera tan magistral que contiene todo lo necesario para el conocimiento y la vida del cristiano. Y es que esta epístola nos presenta, entre otras cosas, de manera breve pero precisa, la manera de cómo un creyente debería adornar la doctrina de la gracia con total respeto y reverencia a Dios, haciendo lo que es correcto delante de Él, llevando una vida santa y de fruto, una vida que podamos demostrar con un testimonio correcto, una vida demostrada en las buenas obras. Este pasaje que leímos nos presenta cómo la gracia de Dios es para salvación y para santificación de todos. Entonces vamos a estudiarlo un poco y lo vamos a hacer bosquejándolo en 3 puntos. Primero que todo vamos a ver la revelación de la gracia, como segundo la instrucción de la gracia y como tercer punto la obra y el objetivo de la gracia. Dice el versículo 11 del capítulo 2 allí en Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta es la revelación o la manifestación de la gracia. El diccionario Larousse define gracia como don de Dios, favor que se hace sin estar obligado a ello. Es una definición secular, pero es correcta. Yo conozco una que dice que la gracia es aquello que nos da Dios sin nosotros merecerlo. Es lo que recibimos que no merecemos de parte del Señor. Y es que no hay nada en nosotros, ningún mérito. No podemos hacer ninguna obra para recibir los beneficios de Dios. Es por pura gracia. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en su deseo de alcanzar y salvar a la humanidad, ha manifestado su gracia, ha mostrado su gracia, ha exhibido su gracia. Y Él lo hizo de una manera majestuosa. Lo hizo a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor, el Señor Jesús, dejó a un lado toda su gloria y lo hizo para tomar nuestra humanidad y vino a este mundo, vino a nuestro mundo, estuvo presente entre nosotros, mostrándonos a Dios, pero vino sobre todo para la salvación de todos los hombres. Y esa gracia de Dios se manifestó entonces de una manera muy especial cuando Jesús entregó su vida por nuestros pecados. La gran bondad y la misericordia de Dios la vemos allí en la cruz del Calvario, donde Dios dio al Hijo de su amor para derramar su sangre y para morir allí por pecadores y culpables, como lo somos todos nosotros. Por medio de este sacrificio se hace a todos los hombres un legítimo ofrecimiento de perdón y de salvación. Es un regalo que Dios nos da libremente y es un regalo que se deja ver de todos los hombres. Se ofrece a todos sin excepción y sin distinción. No se le negó a nadie, pero no todos son o serán salvos al final. Y el hecho de que esta gracia no salve a todos los hombres se debe únicamente a que muchos la rechazan
No todos la reciben. Solo los que aceptan y reciben a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como su Señor, son los que son salvos. La aceptación de la gracia es por la fe. La fe es la respuesta que nosotros damos a la gracia divina. Es la confianza que ponemos en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y esa misma gracia que nos salva también nos instruye para vivir una vida de obediencia, una vida agradable a Dios. O sea que la obra de la gracia sigue en nosotros. No es solamente una vez cuando aceptamos al Señor que obtenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Sigue obrando en nuestras vidas, buscando un propósito que tiene el Señor con nosotros. Entonces veamos el segundo punto, que yo lo he definido como la instrucción de la gracia de Dios. Y lo vemos allí en los versículos 12 y 13 del pasaje que estamos estudiando. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña qué es a lo que debemos renunciar y cómo debemos vivir. Nos enseña a dejar el pecado, a no tener más relación con este, y nos enseña a tomar conciencia de lo que realmente es bueno. Tal vez de las cosas más difíciles para nosotros no es aprender, sino desaprender. Difícil es quitar, es sacar. Difícil es dejar los hábitos, los vicios, las costumbres, los pensamientos y conceptos que ya tenemos arraigados. Es casi imposible para el hombre natural. Pero lo triste es que muchos cristianos seguimos atrapados y siendo gobernados por las actitudes, actividades y diversiones que debimos haber abandonado. Y esto sucede porque a lo mejor no estamos ejercitando bien la gracia de Dios, la cual nos enseña cómo podemos renunciar a ese pasado pecaminoso, a actividades que muestran una clara falta de reverencia y de respeto a Dios. Esto es impiedad, la falta de respeto y de reverencia a Dios. Y nosotros conocemos mucho de su palabra, hemos estudiado mucho de su palabra, la tenemos a nuestra mano y conocemos lo que también es la voluntad del Señor para con nuestra vida, pero muchas veces obramos de manera contraria, obramos es conforme a nuestra voluntad, hacemos lo que nos agrada a nosotros y no tenemos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Profesamos ser cristianos, pero estamos más relacionados con el mundo que con Cristo mismo. Sucede con muchos de nosotros, no es todos, porque conozco creyentes fieles que aman al Señor, los conozco personalmente, los tengo ahí, pero también hay otros, y me incluyo ahí, que tenemos muchas cosas que desaprender y tenemos muchas cosas que arreglar. Pero para eso tenemos esa herramienta tan maravillosa, ese regalo tan especial que el Señor nos ha dado. Profesamos ser cristianos, pero estamos más relacionados con el mundo que con Cristo mismo. Nuestro estilo de vida se ha involucrado más en lo secular que en lo divino, y nos interesa más el aquí
y el bienestar que nos ofrece este mundo. Nos preocupa más el trabajo, la diversión, la riqueza, el placer, el poder. Hay muchas cosas de este mundo que nos siguen atrayendo y que le dedicamos mucho tiempo. Y hay muchos pecados que no hemos abandonado y los cuales tenemos todavía arraigados en nuestra vida. Lamentablemente, nuestra sociedad tiene unos valores totalmente contrarios a lo que son las instrucciones divinas. Estamos en una época en que no hay ningún verdadero interés en Dios ni en la eternidad. Pero nosotros no podemos seguir esa corriente, hermanos. Hemos sido salvados por la gracia de Dios y debemos vivir de una manera que sea consecuente con esto. La gracia de Dios nos instruye para que nos apartemos de la vida mundana y de los deseos pecaminosos. Y a veces nos puede parecer difícil, pero tal vez no tenemos en cuenta muchas cosas. Hay algo muy importante en la gracia de Dios, y es que ella misma, o Dios a través de su gracia, nos da el poder para abandonar todas estas situaciones de pecado y de ofensa a nuestro Señor. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1. Dice allí: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la traducción que tenemos en nuestras Biblias, pero la Nueva Versión Internacional lo dice así: fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y la Biblia de las Américas lo traduce casi igual: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es revestirnos del poder que tiene la gracia de Dios. Debemos revestirnos en ese poder maravilloso y debemos ser valerosos con el poder que ella nos provee. No es en nuestras propias fuerzas que vamos a salir de todas estas situaciones. ¿Por qué? Nosotros no tenemos ningún poder, y si fuera por nosotros mismos no tendríamos ni siquiera la intención de hacerlo. Pero nosotros sí podemos y debemos echar mano del poder que nos otorga el Señor por medio de su gracia. Y debemos hacerlo para vivir de acuerdo a las instrucciones que Él nos da, para vivir obrando conforme a ellas. La gracia de Dios nos educa y nos equipa para vivir en este tiempo de manera sobria, o sea, de una manera sabia, haciendo lo que es correcto y con una total devoción y reverencia a Dios. Debemos mostrar una conducta santa, manteniendo dominio de nosotros mismos, viviendo con sabiduría, obrando con justicia, tratando a los demás de manera correcta, tratándolos bien, con honestidad, con amor y teniendo una total obediencia y respeto hacia Dios. La gracia nos enseña a luchar para tener vidas controladas, para ser prudentes, para tener una vida recta y santa. Debemos tomar la decisión de aceptar por la gracia la actitud que Dios quiere que tengamos hacia nosotros mismos, hacia Él y hacia los demás. Debemos vivir sobria, justa y piadosamente a pesar de todas las trampas, las tentaciones, los malos ejemplos, a pesar de toda huella de pecado que aún haya o que esté todavía en el corazón de cada uno de nosotros. Y viviendo de esa manera, será en verdad que anhelaremos y amaremos
ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Viviremos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, podemos ver en este pasaje, en estos dos versículos, que la gracia nos educa también para desear y esperar la gloria venidera, la gloria futura. La gracia de Dios nos enseña a vivir de continuo en espera de aquel día maravilloso. Nos enseña a vivir deseosos del feliz cumplimiento de lo que Él nos ha prometido. Aquellos que entienden la gracia de Dios, que conocen la gracia de Dios y que viven en la gracia de Dios, tienen una característica muy especial. Y es que siempre están pendientes de la llegada del Señor. Aman y anhelan su venida. Dios nos ha prometido que llegará un día grande y glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo resucitado aparecerá. Se manifestará en gloria con toda la majestad y los ángeles del cielo. Será el día grande, glorioso y terrible del Señor. Para algunos será el momento más glorioso de toda su vida. Para los creyentes, para los que hemos puesto la confianza en Él, será el momento más maravilloso, el más esperado, el más anhelado, porque será el momento en que se consumarán todas las promesas de Dios. Será un momento de gloria y de bendición también para todos nosotros. Pero para otros será el momento más espantoso de sus vidas, pues será el día de juicio. Y ante Él, como dice la Escritura, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y los creyentes, aquellos que lo hacen de corazón y con disposición, son los que han entendido el mensaje de la gracia. Si hemos puesto toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el Señor, si hemos descubierto el significado de la gracia, si hemos comprendido y nos hemos maravillado de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, entonces es que hemos respondido de una manera positiva a su gracia. Hemos aceptado el ofrecimiento de perdón y salvación que nos ha hecho Dios en la manifestación de su gracia por la fe y por la confianza que hemos puesto en Cristo. Y es entonces ahora que deseamos ese día en que volverá para llevarnos con Él para toda la eternidad. Esta es nuestra esperanza bienaventurada. No es simplemente un anhelo o un sueño, es una confianza segura, es una promesa segura que tenemos. Y la tenemos puesta es en aquel que lo prometió. En la manifestación gloriosa de Cristo se va a completar o se completará la bendita esperanza del cristiano. Así que esperamos, anhelamos ansiosamente, con toda seguridad y confianza, el feliz cumplimiento de lo que Él nos ha prometido. Y lo hacemos viviendo de manera correcta, viviendo como Él nos lo pide. Y tenemos toda la fortaleza para ello, porque estamos apoyados en la gracia de Dios. Estamos anhelando y esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tenemos aquí entonces el tercer punto, la obra y el objetivo de la gracia. Mientras
aguardamos y anhelamos el regreso de Cristo, nosotros no podemos olvidar el propósito de su primera venida y el propósito de su sacrificio. Y aquí encontramos dos. Tenemos primero nuestra redención. Dice del Señor Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Pero también tenemos otro propósito y es el de nuestra santificación. Dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo nos liberó de una manera total de la esclavitud del pecado y lo hizo pagando el más alto precio. Y el costo de nuestra redención fue el mismo Señor Jesús que se dio a sí mismo en rescate por todos. Nosotros estábamos esclavizados por nuestra propia impiedad e iniquidad. Nosotros vivíamos violando todas las leyes de Dios, vivíamos ahogados en nuestros deseos mundanos y para poder ser libres de nuestras ataduras y disfrutar de una verdadera libertad, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Siempre tenemos que acordarnos de la cruz, de los sufrimientos de nuestro Salvador, de la carga de pecado que tuvo que soportar por nuestra causa, la humillación, la vergüenza, el sufrimiento físico, el sufrimiento que pasó al soportar la separación del Padre, todo por cargar nuestro pecado. Tomó nuestro lugar, nos compró con su vida, con su sangre. Nuestro Señor Jesús, por amor, tomó nuestro lugar, dio su vida, se entregó voluntariamente a la muerte para salvarnos de toda maldad. Ese lugar era para nosotros. Nosotros somos los que estábamos condenados y somos los que merecíamos el juicio, los que merecíamos el castigo. Sin embargo, nuestro Señor tomó nuestro lugar y pagó por nosotros. El Señor Jesucristo pagó el precio para liberarnos. Pero no solo eso, Él va más allá. Él quiere llevarnos también a la santidad con la obra redentora de la cruz. El Señor nos limpia, nos libra de esa esclavitud del pecado y nos limpia, nos purifica. Está haciendo esa labor en cada uno de nosotros. Nosotros realmente veníamos manchados de toda clase de pecados y el Señor quiere limpiarnos, quiere purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de posesión suya. Quiere hacernos su posesión especial. Somos ese gran tesoro del Señor. Cristo pagó el rescate de la redención por ti y por mí. Y Él nos purifica con un fin y lo hace para que le pertenezcamos a Él de una manera particular. Él quiere poseernos. Y mejor dicho, no, realmente nosotros le pertenecemos a Él. Él pagó por nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él nos compró con su sangre, nos redimió de la esclavitud del pecado. Él ya es nuestro amo y Señor, Él ya es nuestro dueño. Realmente le pertenecemos a Él y no a nosotros mismos, ni al mundo, ni a esta sociedad.
Ya nosotros no somos nuestros propios dueños. Así que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Debemos llevar una vida limpia, viviendo conforme a su voluntad. El apóstol Pablo nos dice aquí que Cristo, o que el pueblo de Cristo debe ser un pueblo, o es un pueblo celoso de buenas obras. Es un pueblo que está anhelando por hacer el bien. Un pueblo que muestra fervor, que muestra entusiasmo en ejecutar esos actos de bondad en el nombre del Señor y para la gloria de Él. O sea que debemos mostrar un único testimonio con nuestras vidas de que realmente somos del Señor. Debemos estar totalmente comprometidos a hacer el bien, a hacer buenas acciones. Somos personas diferentes a las del mundo. Somos un pueblo que se caracteriza por lo que somos y lo que hacemos. Aquello que es bueno para la alabanza de su gloria. Debemos hacer lo que es agradable y bueno según el estándar de Dios. Ya no podemos seguir nuestros propios deseos, nuestros pensamientos o lo que nos exige esta sociedad, este mundo. Debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros realmente debe afectar positivamente nuestras vidas, debe afectar positivamente nuestro comportamiento diario. Y nosotros demostramos eso siendo un pueblo que busca hacer el bien, dando testimonio de lo que la gracia ha hecho en nosotros. Debemos ser realmente buenos para la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, nosotros no éramos limpios, ni tuvimos que limpiarnos antes de llegar a Jesús. Pero una vez con Él, se sobreentiende que vamos a cambiar y que vamos a limpiarnos. No podemos seguir en las mismas. Jesús en su gracia dio su vida para comprarnos. Y una vez que hemos recibido esa gracia, debemos entender la importancia de mejorar nuestras vidas, de cambiar totalmente a la forma que el Señor nos pide que lo hagamos. Y la gracia nos enseña a renunciar a lo que es indebido. No podemos tener la disculpa de es que todavía eso está en mí o que tengo esta dificultad. Seguimos en la lucha en el mundo contra el pecado, pero deberíamos estar escalando todos los días más y más hacia la santidad, no retroceder ni estar yendo de para abajo. Una vez que entendemos lo que es la gracia de Dios, nos debemos disponer para nuestra santificación, para ese proceso de santificación. Si yo entiendo que fue la gracia de Dios lo que motivó a Cristo a colocarse en mi lugar, si entiendo que la razón por la cual lo hizo fue por mi impiedad, por mi maldad, por mis deseos mundanos, yo debo renunciar a todo eso. Si la gracia me sacó de todo eso, yo no puedo volver atrás, no puedo seguir teniendo ese mismo estilo de vida. No lo puedo permitir en mi vida. La gracia, por su poder, cada vez que aparezca en nosotros un mal deseo, un apego a lo terrenal, a lo mundano, por medio del poder de la gracia, nosotros podemos y debemos renunciar a todo eso. Estamos en un proceso de purificación y la gracia nos enseña a luchar para tener vidas controladas, vidas prudentes, rectas, vidas santas, que es lo que nos pide el Señor.
La gracia nos salvó, pero no se quedó ahí. La gracia nos enseña, la gracia nos edifica, pero realmente somos nosotros quienes tenemos que decidir si ponemos en práctica la edificación o no. Cristo nos amó, Cristo se dio por nosotros y nosotros no podemos hacer menos que amarle, entregarnos a Él y vivir para su gloria. Señor Dios Todopoderoso, es maravilloso, Señor, conocer de ti tantas cosas especiales que tienes, Dios. Todo lo tuyo es especial, es único, como tu gracia maravillosa, Señor. Esa sublime gracia que ha hecho Dios que sin merecer podamos recibir de tu mano tanto beneficio para nuestras vidas. Primero que todo el de la salvación y del perdón de nuestros pecados, pero también esa comunión que podemos mantener contigo cada día, Señor. Y no queremos que esa comunión se vea truncada, se vea deteriorada debido a que no queremos cambiar, Dios, en muchos aspectos en nuestra vida. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos aceptar la vida que tú nos ofreces, Dios, y queremos dar testimonio a este mundo que necesita verdaderamente de entender que tú eres real y que pronto, muy pronto, tu Hijo Jesucristo volverá para tomar, Señor, toda posesión de ese reino que tú has preparado para los que te aman, Señor. Dios, bendice a mis hermanos, que todos podamos vivir sometidos a tu gracia, que todos podamos echar mano de su poder y que podamos, Señor, de verdad, vivir una vida que te agrade a ti, demostrada en una vida transformada, demostrada en las buenas obras que podamos hacer para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, y que ellos puedan disfrutar de todos los beneficios que tú nos ofreces. Mira quién tiene una necesidad, una enfermedad, quién tiene angustia, o quién, Señor, de nosotros está por el camino que no es debido, para que tú con tu amor nos traigas, Dios, a tu rebaño y que podamos vivir para tu gloria, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que pasen buen día, buena semana. Que Dios los bendiga.